Revelado. Red Bull hace test secreto a Colapinto y Laurent Mekies queda en shock gritando de terror. El día que un argentino hizo temblar al gigante. La prueba confidencial que sacudió los cimientos de la Fórmula 1 y desató la furia oculta del paddock. Lo que nadie se animó a contar, el secreto que explotará las redes y cambiará para siempre como vemos el deporte de élite. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas. Hoy, vamos a desentrañar el capítulo más impactante del automovilismo mundial, una trama que tiene a un joven talento argentino en el centro de una guerra de titanes, y a uno de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 al borde del shock. ¿Están listos? Porque la noticia es un bombazo. Red Bull hizo un test secreto a Colapinto y Laurent Mekies quedó en shock, un movimiento que nadie vio venir y que lo cambió todo. El pibe argentino, con su talento deslumbrante, ha puesto a temblar a los gigantes y ha encendido una mecha que podría explotar en cualquier momento. Prepárense, porque la verdad que está a punto de revelarse es más compleja y fascinante de lo que jamás imaginaron. Franco Colapinto caminaba en silencio por el interior de un garaje que no le pertenecía, con el eco metálico de sus pasos reflejando una tensión que apenas podía ocultar. Había visto muchos boxes en su carrera, había recorrido innumerables talleres, pero aquel tenía algo distinto, una atmósfera diferente, un aura de poder innegable. El rojo vibrante en las paredes no era el de Ferrari, ni el azul eléctrico de su Alpine, el equipo que lo había acogido y donde venía brillando. Era el rojo furioso de Red Bull, el gigante inalcanzable, la escudería que dominaba la Fórmula 1 con puño de hierro, el sueño de todo piloto. Nadie lo dijo abiertamente, nadie se atrevió a romper el silencio, pero todos sabían que su presencia allí no era común, no era una visita de cortesía. Los mecánicos lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad, con ojos que intentaban descifrar el misterio. ¿Qué hacía un piloto de Alpine probándose el asiento de un monoplaza Red Bull? Se preguntaban en susurros, en miradas cómplices. Nadie hablaba, pero todos sabían que algo se cocinaba entre bastidores, que se estaba gestando un movimiento sísmico en el paddock. Lo que Colapinto aún no sabía era que no solo le estaban observando sus futuros rivales, sus competidores en la pista, sino que también lo miraban ojos mucho más importantes, ojos que tenían el poder de cambiar destinos. El secreto a voces, Mekies y la evaluación confidencial del talento argentino. Mientras los ingenieros hacían los ajustes técnicos finales, con la precisión de un cirujano, Franco se ajustó los guantes con una calma que no era tal, una serenidad forzada. Por dentro, su mente giraba como un motor en sexta marcha, a toda velocidad, procesando cada detalle. Sabía que esto no era solo un test técnico, no era una prueba de rutina. Era una evaluación secreta, una audición para el club más exclusivo de la Fórmula 1. Había escuchado los rumores, los ecos que se filtraban por los pasillos. Laurent Mekies, el nuevo CEO de Red Bull, el hombre que ahora tenía las riendas del imperio, había pedido una evaluación directa, sin intermediarios, sin informes de terceros. Quería ver al argentino en acción, quería sentir el pulso real de ese joven que tanto ruido venía haciendo, que generaba tanta expectativa. Colapinto lo sabía, aunque nadie se lo había confirmado oficialmente. En el silencio del box, podía casi oler la presión, podía casi escuchar los murmullos apagados que se silenciaban cada vez que él giraba la cabeza, cada vez que miraba a su alrededor. El asiento estaba frío cuando se acomodó, una incomodidad inicial que fue reemplazada pronto por una extraña sensación de familiaridad, como si ese monoplaza, esa bestia de la velocidad, lo estuviera esperando. Los ingenieros comenzaron a revisar las configuraciones, hablaban en términos técnicos, en un lenguaje que solo ellos entendían, pero Franco no les escuchaba del todo. Estaba inmerso en su concentración, en su burbuja. Cualquier distracción podía ser letal para sus aspiraciones, para su sueño. Su mente repasaba trayectorias, sensaciones previas, lo aprendido con Alpine, lo observado en las telemetrías de los rivales, cada detalle que pudiera darle una ventaja. Iba a tener que domar una bestia que no conocía, un coche diseñado para otro piloto, pero debía hacerlo con elegancia, con seguridad y sobre todo, con convicción, con una determinación inquebrantable. Porque en ese momento, Colapinto no solo estaba probando un auto, estaba mostrando al mundo que no había techo para él, que su talento no tenía límites, que estaba listo para lo que viniera. La danza con la bestia, el asombro de los técnicos y la mirada fija de Mekies. La sorpresa de los técnicos comenzó a notarse desde los primeros minutos. Cada giro de volante, cada frenada, cada aceleración estaba envuelta en una naturalidad que descolocaba, que los dejaba perplejos. ¿Cómo podía alguien que nunca había manejado ese monoplaza entenderlo tan rápido?, se preguntaban, con una mezcla de asombro y admiración. El ritmo fue subiendo, pero lo más llamativo no era la velocidad pura, no era el tiempo por vuelta. Era la fluidez, la armonía. Franco no pilotaba, danzaba con el coche, se fusionaba con él. Su estilo,
ya particular y quirúrgico, se adaptaba al coche como si lo hubiese llevado toda la temporada, como si fuera una extensión de su propio cuerpo. La comunicación entre máquina y piloto era limpia, casi sin interferencias, perfecta. Y desde la sala de control, Mekies, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, apenas movía los labios, pero sus ojos brillaban, revelando una emoción contenida. Laurent Mekies no era un hombre fácil de impresionar. Había estado en Ferrari, había convivido con campeones de la talla de Michael Schumacher, y ahora tenía en sus manos la maquinaria más poderosa de la F1 moderna, el equipo que lo ganaba todo. Y sin embargo, ahí estaba, observando a un joven argentino que no pertenecía a su equipo, que era un rival, y que estaba provocando murmullos entre los ingenieros, comentarios de asombro que no solían escucharse. Cada sector del circuito era registrado, cada dato comparado con referencias internas, con los registros de sus propios pilotos estrella. Y aunque no lo diría en voz alta, Mekies ya lo sabía. Algo extraordinario estaba ocurriendo ante sus ojos, algo que podía cambiar el futuro del equipo. Colapinto no estaba simplemente pilotando, estaba enviando un mensaje claro y contundente. No me subestimen. No importa el escudo que lleve en el pecho hoy, mi talento no tiene dueño. Estoy aquí para competir con los mejores. Fuera del coche, el ambiente también se transformaba. Uno de los ingenieros más veteranos, que había trabajado con Max Verstappen en sus primeros años, se quitó los auriculares con lentitud, miró a un compañero y dijo algo en voz baja que quedó registrado en la sala, una frase que se convertiría en leyenda: "Este chico no está de paso". Fue una frase corta, pero cargada de peso, de significado. Las palabras empezaban a girar como cuchillas afiladas. Ya no era solo un test, ya no era solo una visita técnica. El nombre de Colapinto empezaba a flotar en un ambiente que hasta hacía poco le era completamente ajeno, en el círculo más íntimo de Red Bull. Y aunque oficialmente todo era una prueba rutinaria, en los pasillos ya se hablaba de él con un tono distinto, con una mezcla de respeto y admiración. Había entrado al terreno de los gigantes y no se había achicado, no se había intimidado. Y eso en la Fórmula 1 lo cambia todo, absolutamente todo. La jornada cerró sin titulares, sin prensa, sin fotos filtradas. Todo permaneció bajo un silencio casi ritual, un pacto tácito, pero en los pasillos internos de Red Bull, la conversación giraba sobre un solo tema: el argentino, el piloto que nadie esperaba, el que manejó como si el coche fuese una extensión de su voluntad, Franco Colapinto. A partir de ese día, su nombre se escribía en las libretas donde solo se anotan los que pueden cambiar las reglas del juego, los que están destinados a hacer historia. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. El eco invisible, la onda expansiva del test secreto en el paddock. El regreso de Franco Colapinto al paddock fue tan discreto como su entrada, casi imperceptible, pero en su interior una tormenta de emociones pugnaba por salir, por liberarse. El eco de su experiencia al volante del Red Bull aún vibraba en sus manos, una sensación física difícil de sacudirse, de olvidar. Durante años había soñado con ese momento, estar en el centro de la escena, aunque fuese solo ante la mirada de unos pocos privilegiados, de los insiders. Ahora, mientras recorría los pasillos solitarios del circuito, la realidad se imponía. Había estado ante la atenta mirada de uno de los hombres más poderosos de la Fórmula 1 actual, el líder de la escudería dominante. Pero más allá de la presión, más allá de la exposición, había una certeza que le reconfortaba, que le daba paz. No había defraudado. Su desempeño había dejado una marca indeleble, una impresión imborrable. En la sala técnica, los ingenieros revisaban los datos con una minuciosidad casi obsesiva. Los archivos de telemetría se abrían una y otra vez buscando respuestas, comparando milésima a milésima cada reacción del coche bajo las manos del argentino, cada movimiento, cada corrección. Lo que más llamaba la atención no eran las cifras frías, los números en sí, sino los patrones inesperados. Colapinto había exprimido el monoplaza en lugares donde otros levantaban el pie, donde la cautela se imponía. Había arriesgado en curvas donde solo los temerarios se atreven, donde el límite era difuso. Su estilo de pilotaje, tan diferente al habitual, aportaba variables nuevas, datos frescos, una perspectiva distinta. Los técnicos cruzaban miradas entre sí, sabiendo que aquello no era común, que estaban ante algo especial. El ambiente se había cargado de una energía especial, de una expectativa silenciosa. En los despachos más ocultos de Red Bull, la figura de Laurent Mekies seguía firme y serena. Había pedido ese test por una razón muy clara. Quería ver si el mito Colapinto tenía fundamentos, si era real, y lo que había presenciado superaba las expectativas, excedía cualquier pronóstico. Mekies era un hombre de números, de lógica, pero también de sensaciones, de intuición. Había visto talentos brutos y diamantes en bruto a lo largo de su carrera,
pero lo que le intrigaba de Franco era esa mezcla de determinación tranquila y rebeldía controlada, esa capacidad de ir al límite sin perder la cabeza. Durante la prueba vio a un piloto capaz de desafiar sus propios límites, pero también de escuchar al auto, de entender sus códigos, de comunicarse con la máquina. Esa cualidad era oro puro en la alta competencia, una virtud invaluable. Franco, mientras tanto, guardaba un silencio respetuoso, estratégico. No era momento de hablar ni de buscar protagonismo, de acaparar los flashes. Su experiencia le había enseñado que en el universo de la Fórmula 1, el que más grita suele ser el que menos consigue. El verdadero impacto ocurre en los detalles, en los gestos, en las conversaciones que nadie oye, en los movimientos sutiles. Más tarde, mientras compartía un café en un rincón apartado, se cruzó con un ingeniero que le lanzó una mirada cómplice. No todos los días vemos algo así, le susurró antes de perderse entre los pasillos. Franco sonrió agradecido. Sabía que el respeto ganado en silencio era el más valioso de todos, el que perduraba. El efecto Colapinto empezó a notarse también fuera del garaje. Algunos periodistas, atentos a los movimientos extraños en Red Bull, comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué tanta discreción con un simple test? ¿Por qué tanto secretismo?, inquirían. Mekies y su equipo evitaron cualquier filtración, sabiendo que una sola palabra podía desatar una tormenta mediática, un caos. Pero en los círculos internos el rumor crecía, se expandía como pólvora. El joven argentino había sorprendido a todos. No era un rumor más, era un hecho. Y ese hecho empezaba a resonar en los oídos correctos, en los despachos de los que tomaban decisiones. Para Franco, la experiencia se convertía en aprendizaje puro. Recordaba cada indicación técnica, cada sensación al acelerar, cada corrección milimétrica al volante. Sabía que este tipo de oportunidades no se repetían, que eran únicas. En su interior repasaba los consejos de sus mentores, las horas interminables de simulador, los errores que le habían hecho madurar, que lo habían forjado. La prueba con Red Bull era la culminación de años de esfuerzo, de dedicación, pero también un nuevo punto de partida, un nuevo horizonte. Sin embargo, no se permitía soñar. Prefería vivir el momento, disfrutar del presente y esperar que las puertas se abrieran solas si realmente así debía ser, si el destino lo quería. Mientras tanto, en la mente de Mekies, la imagen de Colapinto al volante no dejaba de repetirse. Había visto la pasión en sus ojos, la concentración absoluta en cada detalle. El argentino había demostrado tener el temple para soportar la presión de un entorno hostil, pero también la humildad para aprender en tiempo real. No era solo talento, era inteligencia emocional, una combinación explosiva. Mekies sabía que ese tipo de perfil era raro en la élite, una joya difícil de encontrar. Mientras observaba los datos, una idea empezaba a tomar forma. Quizás había presenciado el nacimiento de algo grande, algo que podría cambiar el curso de la competencia, que podría alterar el equilibrio de poder en la Fórmula 1. Esa noche, mientras el paddock se vaciaba y las luces del circuito se apagaban, Franco salió a caminar solo por la recta principal. Sentía el asfalto bajo sus pies como una promesa, como un camino por recorrer. Recordó las primeras veces que soñó con la Fórmula 1, los sacrificios familiares, los años de incertidumbre, de lucha. Ahora estaba allí, dejando su huella en un equipo legendario, aunque fuera solo por un instante. Sabía que no todos entenderían la magnitud de ese logro, pero para él era el reconocimiento silencioso de que estaba en el camino correcto, en la intimidad de su habitación. Antes de dormir, Franco repasó mentalmente cada segundo de la prueba. No se permitía la autocomplacencia, la complacencia. Sabía que el éxito en la Fórmula 1 no depende solo de lo que ocurre en pista, sino también de la política, de los acuerdos invisibles, de las decisiones que se toman a puertas cerradas, lejos de los flashes. Sin embargo, esa noche se permitió un lujo. Sonrió con satisfacción porque por un día había sido protagonista en el escenario más codiciado, y aunque nadie lo supiera fuera del entorno inmediato, el mundo de la Fórmula 1 había cambiado, aunque fuera un poco, gracias a él. Y así, mientras la noche cubría el circuito y el silencio se hacía dueño del lugar, Franco Colapinto descansaba tranquilo. Aquellos que dominaban los gráficos y las tablas de datos notaron pequeños detalles, matices que solo el ojo experto podía descifrar. Había algo en la manera de manejar los cambios de carga en la entrada y salida de curva, que era inusual, diferente. No era solo velocidad, era comprensión. Franco había hecho que el monoplaza respondiera a su estilo, adaptándolo a su propio ritmo, como si el auto fuese una herramienta afinada para su manera de leer el asfalto, para su intuición. Estos descubrimientos comenzaron a compartirse en voz baja, en reuniones de equipo donde se valoran no solo los resultados, sino la capacidad de aprendizaje y adaptación, la versatilidad. Mientras tanto, en el entorno de Alpine, el rumor no tardó en llegar.
Algunos miembros del equipo sintieron una punzada de orgullo, conscientes de que su piloto estaba siendo observado por una de las escuderías más exitosas de la era moderna, un reconocimiento a su trabajo. Otros más recelosos comenzaron a preguntarse si el interés de Red Bull podía traducirse en movimientos inesperados, en una posible fuga. Pero por encima de todo reinaba la sensación de que algo grande había ocurrido. Franco, sin buscarlo, había puesto el foco sobre sí mismo de una manera que nadie podía prever y eso generaba tanto respeto como nerviosismo, una mezcla de emociones. En un rincón apartado del paddock, lejos de los ojos curiosos, un pequeño grupo de ingenieros de diferentes equipos discutía animadamente, hablaban en clave, usando apodos y referencias técnicas para evitar ser comprendidos por los transeúntes ocasionales. El tema central era el mismo, el argentino que había revolucionado, aunque fuera por unas horas, la manera de entender un test en Red Bull. Alguien comparó su control con el de los grandes talentos de la historia reciente, con leyendas de la categoría. Otro bromeó con que había domado al toro en tiempo récord. Pero lo más significativo era el respeto con que se referían a él. Un respeto reservado para los que demuestran algo fuera de lo común, algo extraordinario. La reacción dentro de Red Bull tampoco fue homogénea. Algunos miembros del equipo, acostumbrados a ver desfilar a jóvenes promesas, adoptaron una postura escéptica. Recordaban otros nombres que tras una primera impresión fulgurante se habían diluido con el tiempo, que no habían cumplido las expectativas. Pero los más experimentados no dejaban de analizar los datos una y otra vez, como si buscaran confirmar lo que sus instintos les habían susurrado durante la prueba. Franco Colapinto no era un nombre más. Había algo en su pilotaje, en su forma de comunicarse con el equipo que lo diferenciaba y eso era suficiente para encender las alarmas y generar expectativas. Mekies, por su parte, mantenía el control absoluto de la información. Solo unas pocas personas de su entera confianza conocían su opinión real sobre la jornada, pero los gestos del francés, normalmente herméticos, ahora traicionaban cierta inquietud. Caminaba más rápido, respondía con monosílabos y, sobre todo, dedicaba largos minutos en la sala de telemetría revisando los gráficos de Colapinto. Sabía que en la Fórmula 1, el verdadero valor de un piloto se mide en detalles mínimos, en la capacidad de aprender y sorprender en tiempo real. Y Franco lo había hecho en un contexto de máxima presión y con los ojos más exigentes posados sobre él. Para el propio Franco, el día posterior a la prueba fue una mezcla de sensaciones. Por un lado, sentía el peso de haber sido evaluado al máximo nivel. Por el otro, experimentaba una extraña tranquilidad interior. Había dejado lo mejor de sí en pista, sin guardarse nada. Ese sentimiento de plenitud era algo que solo los verdaderos competidores conocen y que no depende de aplausos ni de titulares. Sabía que aunque la experiencia había sido breve, el impacto era duradero. Eso lo motivaba y a la vez lo mantenía alerta. En la Fórmula 1, cualquier gesto puede ser interpretado de 100 maneras distintas. Y el desafío está en controlar la narrativa antes de que otros lo hagan por ti. Los rumores comenzaron a tomar forma. Algunos periodistas de confianza, siempre atentos a los movimientos internos, notaron cambios en la actitud de ciertos responsables de Red Bull. Uno de ellos, veterano en el circuito, se atrevió a escribir una nota breve y enigmática sobre la sorpresa de la semana en los boxes de Milton Keynes, sin mencionar nombres. La noticia empezó a circular entre la prensa especializada, alimentando la curiosidad de quienes siempre buscan la primicia, el dato oculto. Nadie fuera del círculo íntimo conocía los detalles, pero todos intuían que algo importante se estaba gestando. En la comunidad de fanáticos, especialmente entre los seguidores de Colapinto, el entusiasmo era palpable. Aunque no había imágenes oficiales ni declaraciones públicas, algunos hilos en redes sociales comenzaron a especular sobre la presencia del argentino en el garaje de Red Bull. Las conjeturas se multiplicaban y el misterio solo aumentaba el interés para sus seguidores. El hecho de que Franco fuera objeto de conversación en ese entorno era motivo de orgullo y esperanza. La comunidad online se convertía en un hervidero de teorías, memes y mensajes de apoyo, consolidando aún más el fenómeno. Así, el circuito volvía a la calma habitual tras un evento especial. Las piezas del rompecabezas seguían moviéndose en silencio, lejos de las cámaras y los micrófonos. Pero una cosa estaba clara, la presencia de Franco Colapinto en el universo Red Bull había cambiado el paisaje. Aunque solo fuese por un breve instante, el argentino había dejado una huella imborrable, no solo en los datos y los gráficos, sino en la memoria de quienes presenciaron su destreza al volante. Un nuevo capítulo se estaba escribiendo y todos querían formar parte de él. Si esto te tiene al borde de la silla, dale like y compartí con tus amigos para que no se pierdan esta bomba. El impacto profundo. Colapinto redefine el juego y la furia de Briatore, inferencia necesaria. La jornada de Colapinto en Red Bull, lejos de disiparse como una simple anécdota,
se transformó en un tema de conversación recurrente en los entornos más exclusivos del paddock. Durante las horas siguientes al test, mientras los equipos retomaban sus rutinas, pequeñas señales del impacto que había causado Franco se percibían en la manera en que los profesionales intercambiaban miradas, gestos y hasta silencios significativos. Había algo distinto flotando en el ambiente, una suerte de respeto tácito por lo vivido en ese box rojo y azul. El nombre de Colapinto se convirtió en apenas unas horas en una clave secreta para quienes entendían que los verdaderos talentos suelen revelarse en las circunstancias menos esperadas. En los espacios reservados para la dirección deportiva de Red Bull, Laurent Mekies analizaba con detalle los informes escritos por sus ingenieros. Los documentos, llenos de tecnicismos y gráficos, reflejaban un desempeño que no solo era sobresaliente en términos de tiempo por vuelta, sino en aspectos más complejos como la gestión de neumáticos, la progresividad en la entrega de potencia y la comunicación con el equipo técnico. Los comentarios de los ingenieros, normalmente sobrios y casi clínicos, denotaban una admiración difícil de disimular. Muchos recordaban la amabilidad y la disposición del piloto argentino para aprender de cada miembro del equipo, desde el ingeniero jefe hasta el más joven de los asistentes. Esa humildad, poco habitual en un entorno tan competitivo, generó una simpatía inmediata. Algunos comentaban que más allá del talento al volante, Colapinto tenía la capacidad de adaptarse al grupo, de absorber conocimientos en tiempo real y de crear un clima de trabajo positivo en un mundo donde los egos suelen ser tan grandes como los motores. Esa virtud era tan valiosa como cualquier décima de segundo ganada en pista. Las conversaciones de Mekies con sus colaboradores más cercanos se volvieron más frecuentes y prolongadas. El director de Red Bull quería saberlo todo, desde la impresión personal de los técnicos hasta los pequeños gestos de Colapinto fuera del monoplaza. Analizaba su manera de interactuar, su temple bajo presión, su habilidad para procesar información y traducirla en mejoras concretas en su conducción. Estas cualidades, difíciles de cuantificar en un gráfico, eran las que más interesaban a Mekies, quien sabía que en la élite no alcanza con ser rápido, sino que es imprescindible ser inteligente y adaptable. Franco, sin saberlo, estaba siendo evaluado en un examen mucho más profundo que el simple manejo de un auto de Fórmula 1. En el seno de Alpine, la noticia del test con Red Bull generó un efecto inesperado. Algunos miembros del equipo temieron que la admiración de una escudería rival pudiera traducirse en una presión adicional para retener a Franco en el futuro. Otros, por el contrario, vieron en la situación una oportunidad única para que Colapinto eleve su nivel y regrese a Alpine con una confianza renovada. Sea cual fuese la postura, todos coincidían en que el argentino había dado un paso decisivo en su desarrollo profesional. La experiencia, más allá de cualquier consecuencia contractual, tenía un valor incalculable para la formación de un piloto joven en plena ascensión. El círculo de allegados de Colapinto, compuesto por familiares, amigos y antiguos compañeros de equipo, fue otro de los grandes beneficiados por la jornada en Red Bull. Para ellos, cada pequeño avance en la carrera de Franco era motivo de orgullo y celebración, sin acceso a los detalles técnicos ni a los informes confidenciales. Debían conformarse con los comentarios de terceros y las sensaciones transmitidas por el propio piloto en conversaciones privadas. Sin embargo, la satisfacción era evidente. Sabían que Franco había enfrentado una de las pruebas más exigentes de su vida profesional y que había estado a la altura de las expectativas e incluso las había superado. Las redes sociales, aunque sin información oficial ni imágenes del test, bulían de teorías y mensajes de apoyo. La comunidad de seguidores de Colapinto se hacía sentir en cada plataforma, multiplicando su entusiasmo a través de publicaciones, comentarios y videos que celebraban la oportunidad y el desempeño del argentino. En ese universo virtual, Franco era el protagonista absoluto y el misterio que rodeaba su paso por Red Bull solo añadía atractivo a la historia. El silencio de los medios oficiales, lejos de apaciguar la fiebre, alimentaba la mística y la expectativa. Mientras tanto, los responsables de marketing de Red Bull observaban con atención el revuelo generado por la presencia de Colapinto en su garaje. Sin haberlo planeado, el test se había convertido en un fenómeno viral con cientos de miles de interacciones en redes y un creciente interés por parte de los fanáticos más jóvenes. Para una marca acostumbrada a dominar no solo la pista, sino también en el mundo digital, el fenómeno Colapinto era una muestra más del poder de las historias auténticas y del magnetismo que puede generar un piloto cuando logra conectar con la gente, incluso desde el silencio. En la soledad de su habitación, Franco repasaba mentalmente cada instante del día anterior. Aunque se permitía sentir orgullo por lo logrado, no dejaba que la euforia le nublara la perspectiva. Sabía que el verdadero desafío era mantener ese nivel de excelencia, seguir aprendiendo y no dejarse seducir por las voces externas. La experiencia con Red Bull era un peldaño más en una escalera interminable y la clave estaba en no perder de vista el objetivo final: crecer como piloto y como persona,
sin importar el escudo que defendiera en cada momento. Finalmente, la jornada terminaba con una extraña sensación de calma. El circuito, ya casi vacío, guardaba el eco de lo ocurrido en sus entrañas. Las luces de los garajes se apagaban una a una y en el aire quedaba flotando la certeza de que algo importante había sucedido en el corazón de quienes presenciaron el test. El nombre de Franco Colapinto seguía resonando con fuerza, como un susurro de admiración que tarde o temprano terminaría por convertirse en un grito unánime. Y aquí es donde todo cambió. La noticia de este test secreto, que aunque no se hizo pública de inmediato, comenzó a filtrarse en los círculos más íntimos del paddock, llegó a oídos de Flavio Briatore. Para el temperamental italiano, este movimiento de Red Bull, esta evaluación encubierta de su piloto, fue un golpe directo en el estómago, una afrenta personal que lo hizo explotar de furia. Muchos aseguran que Briatore no podía creer lo que estaba escuchando, que su rostro se puso rojo de ira. La sola idea de que otro gigante estuviera tocando a Colapinto, su gran apuesta para el futuro de Alpine, era inaceptable. El shock inicial se transformó rápidamente en una rabia volcánica, con gritos que resonaron en los despachos de Enstone. Briatore, que se había esforzado por blindar a Franco, sintió que su control se le escapaba de las manos, que el tablero se le desordenaba. La reacción en cadena, Briatore al límite y el futuro de Colapinto en el aire. La atención en Alpine ya no era un rumor ni un simple malestar. Se había convertido en un clima constante, palpable en cada rincón del equipo. Los ingenieros intercambiaban miradas de incertidumbre, los asistentes murmuraban en voz baja y hasta los pilotos de las categorías inferiores sentían el peso de la incertidumbre flotando en el aire. El detonante seguía siendo el mismo, la monumental tentación de Red Bull a Colapinto, una jugada que había dejado a Alpine no solo vulnerable, sino forzado a enfrentarse a sus propios límites en gestión, liderazgo y visión de futuro. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabían que si Franco daba el sí, nada volvería a ser igual. En las oficinas más ocultas, Briatore no perdía un solo minuto. Reunía a sus asesores en sesiones que se extendían hasta la madrugada, buscando alternativas y estrategias para contener el impacto mediático y personal que sufría el equipo. Hablaba con franqueza, a veces con dureza, exigiendo lealtad y creatividad. Había dejado claro que esta batalla no se podía perder, ni siquiera en los detalles más pequeños. Cada llamada, cada correo y cada reunión era un ladrillo más en el muro de contención que Briatore intentaba levantar alrededor de Colapinto, pero incluso él, con toda su experiencia y carácter, notaba que el viento no soplaba a su favor. La situación se complicaba aún más por la reacción inesperada de otras figuras clave en Alpine. Algunos directores técnicos veían la oferta de Red Bull no solo como una amenaza, sino como una llamada de atención. Se preguntaban si el equipo estaba haciendo lo suficiente para mantener felices a sus talentos o si la cultura interna necesitaba una revisión profunda. Surgieron discusiones sobre el estilo de liderazgo de Briatore, la capacidad de Alpine para adaptarse a una nueva generación de pilotos y el riesgo de perder competitividad si Colapinto finalmente partía. Eran cuestionamientos duros que ponían en jaque incluso a los responsables históricos de la escudería. Mientras tanto, Franco vivía días de introspección total. El asedio de la prensa era incesante y su móvil no paraba de vibrar con solicitudes de entrevistas, invitaciones a eventos y mensajes de apoyo de fanáticos de todo el mundo. Pero él, fiel a su estilo, optaba por la reserva, se refugiaba en su entorno cercano, disfrutaba de momentos de calma con su familia y amigos y dedicaba horas al entrenamiento y a la preparación mental. Sabía que el verdadero desafío era no perder el foco, no dejarse arrastrar por la marea de opiniones y mantenerse firme en sus convicciones más profundas. Agradecía cada gesto de cariño, pero tenía claro que llegado el momento, la decisión sería solo suya. El equipo de comunicación de Red Bull, mientras tanto, afinaba su estrategia para el día en que finalmente Franco diera una respuesta. Preparaban comunicados, videos motivacionales y campañas que celebraban la diversidad, la juventud y el talento. Veían en Colapinto no solo a un piloto de futuro, sino a un símbolo capaz de revitalizar la marca y abrir puertas en mercados poco explorados. La expectativa interna era tal que hasta los trabajadores menos relacionados con el área deportiva participaban del entusiasmo general, convencidos de que la llegada de Franco podía cambiarlo todo. El resto del paddock seguía cada movimiento como si se tratara de una partida de ajedrez de alto riesgo. Pilotos experimentados especulaban sobre el impacto de la decisión de Colapinto en el equilibrio de fuerzas, mientras que jóvenes promesas veían en su historia una prueba de que incluso en el ecosistema más competitivo del deporte mundial, las oportunidades existen para quienes se atreven a romper el molde. Era para todos una lección de coraje y visión. En la mente de Briatore, las maniobras se sucedían sin pausa. Decidió delegar algunas funciones para enfocarse exclusivamente en la situación de Franco.
Movilizó contactos influyentes, presionó a patrocinadores y multiplicó los incentivos internos, redefinió el programa de desarrollo de pilotos y hasta contempló cambios estructurales en la organización con tal de demostrar que Alpine estaba dispuesto a evolucionar. El mensaje, aunque no siempre explícito, era poderoso. Si Colapinto se quedaba, sería bajo condiciones que lo reconocieran no solo como un número uno, sino como un socio estratégico del proyecto. Sin embargo, la ansiedad colectiva era difícil de contener. Las redes sociales seguían siendo el escenario de debates apasionados, encuestas interminables y mensajes de apoyo incondicional. La figura de Franco se agigantaba con cada día de silencio y el misterio sobre su decisión final elevaba la temperatura de toda la categoría. En los bares, las casas y los foros de fanáticos se repetía la misma pregunta. ¿Tomará Franco el riesgo de cambiarlo todo o preferirá consolidar lo construido hasta ahora? La prensa internacional analizaba hasta el más mínimo detalle, se estudiaban gestos, se interpretaba el lenguaje corporal y se comparaban situaciones similares de otros pilotos en la historia. Se hablaba de la madurez de Franco, de la inteligencia de Red Bull para detectar oportunidades y de la obsesión de Briatore por conservar el control. Los expertos coincidían en que más allá de la resolución, lo que Colapinto había conseguido era monumental. Inspirar respeto, admiración y debate genuino en el universo más cerrado y exigente del automovilismo. Entre tanto movimiento, Franco mantenía su rutina diaria con una disciplina inquebrantable. Aprovechaba cada entrenamiento, escuchaba a sus ingenieros y tomaba nota de cada consejo. No mostraba signos de fatiga, aunque en la intimidad admitía que la presión era inmensa, pero también sentía orgullo por el camino recorrido, por el apoyo recibido y, sobre todo, por ser dueño de su propio destino. Sabía que en la Fórmula 1 las oportunidades no siempre se repiten y que a veces hay que atreverse a dar un salto de fe para alcanzar la grandeza. Así, entre silencios estratégicos, reuniones secretas y una expectativa global, se tejía el capítulo más tenso en la vida profesional de Colapinto. Briatore maniobraba como nunca. Red Bull apostaba al todo o nada y el paddock entero contenía la respiración. Mientras tanto, Franco seguía siendo el protagonista involuntario de una revolución que, sucediera lo que sucediera, ya había dejado su huella en la historia reciente de la Fórmula 1. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo impactará esta historia en el futuro de Colapinto y en el de la Fórmula 1? ¿Será este el inicio de una nueva era para el piloto argentino, una era de triunfos y reconocimiento, o una advertencia sobre la crueldad de la F1, sobre los peligros que acechan a los jóvenes talentos en su camino hacia la gloria? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? Si esta noticia te voló la cabeza tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y compartir este artículo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad. Nos vemos en la próxima bomba informativa.